Estimados amigos, para mí un verdadero placer estar hoy hablando con ustedes. Tenía ya bastante tiempo de no conversar, pero creo que ahora todos los hechos que se están dando en el mundo entero amerita que tengamos una conversación y una conversación larga. Quiero hablar hoy al pueblo de Guatemala, a mis amigos, sobre todo lo que es esta especulación que se está haciendo y esta nueva realidad del mundo a través de la victoria del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Sinceramente, hay mucha parte especulativa que obviamente se genera a través de estas órdenes ejecutivas que el presidente Trump ha firmado. Pero yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esas órdenes ejecutivas es el estilo de gobierno de él y las está firmando para que todo su gobierno sepa cuáles son los lineamientos bajo los cuales el gobierno se va a mover. No solo en la parte política, sino que en la parte social y en la parte moral, que es muy importante hoy para los Estados Unidos y para la influencia que los Estados Unidos pueda tener en las organizaciones multilaterales como la ONU, la OEA, etcétera, en donde ya vamos a saber que tenemos un aliado más por la defensa de ciertos principios trascendentes y, por qué no decirlo, principios cristianos. Por otro lado, que hay que analizar cuáles son realmente las cosas que más preocupan actualmente y que se puede ver reflejadas sistemáticamente en todos sus discursos y en todas sus leyes, en todas sus órdenes ejecutivas. Primero es la guerra de Ucrania, porque la guerra de Ucrania, él lo ha dicho, y ese fue su filosofía en el primer gobierno: mantener a los Estados Unidos fuera de las guerras. No quiere invertir recursos norteamericanos en las guerras. Y este es un mensaje que él está tirando a Rusia, que él está tirando a Europa y que le está tirando a Ucrania concretamente. Rusia entiende que no está entrando un enemigo más con la fuerza con la que Biden impulsó esa guerra, que lo hizo por intereses personales que él tenía definitivamente en Ucrania. Y le costó cientos de miles de millones de dólares a los Estados Unidos. Europa se sintió confortable y realmente el cargo de esa guerra lo estuvo llevando Estados Unidos. Hoy se voltea el presidente Trump y les dice a los europeos: señores, esta feria se acabó. Si ustedes quieren seguir con ese conflicto, financienlo ustedes, pero dinero el pueblo norteamericano para eso no va a haber. Bueno, ese es un mensaje bien duro, que se lo está lanzando a una Europa que está en crisis, una Europa que se excedió en la emisión de moneda y que tiene procesos inflacionarios, una Europa que ha perdido mercados. Pero por el otro lado también le dice a esa Europa: vamos a sentarnos a hablar con ustedes, porque hemos mantenido, por la incapacidad del anterior gobierno, una balanza de pagos desfavorable para los Estados Unidos. Y habló que al año los Estados Unidos en esa balanza de pagos está teniendo un déficit de divisas de 350,000 millones de dólares. Europa ya sabe que si los Estados Unidos les aprieta la tuerca
en todo lo que es el comercio, van a tener indiscutiblemente que afectar tremendamente su producción. Quiere decir que es una Europa complicada. Además, se complica con las últimas declaraciones del presidente Zelensky de Ucrania, que dijo que Europa debía subir al 5% su inversión en gastos militares. La Europa actual no está en condiciones de hacerlo. Y les advirtió que ningún país europeo, óigalo bien, está en capacidad de defenderse individualmente contra Rusia. Lo que quiere decir, si me dejan solos, Rusia aquí va a entrar a caminar. Y si ustedes quieren que esto no pase, denle el 1% de su Producto Interno Bruto a Ucrania para que Ucrania libre la guerra con ustedes. Bueno, ese es el panorama real. ¿Cómo? Pues el presidente Trump es un buen negociante y va definitivamente a esperar las reacciones de los europeos, de los rusos, pero con un ojo muy puesto en Corea del Norte y en la China. Así que el presidente Trump tiene como un estadista, que es reducir la importancia del conflicto, poner en orden a Europa y hasta cierto punto ya mandó el mensaje a Zelensky que tiene que ceder y a Rusia también. Entonces este es un problema crucial para el mundo y obviamente para los Estados Unidos. El apoyo a Israel es otro de los problemas bien serios que tiene Trump, pero aparentemente no era ni siquiera presidente y ya le estaba dando manejo al problema, con Hamas, con Hezbollah y con Irán. Quiere decir que ellos también tienen que saber que ya no hay un ignorante en la presidencia de los Estados Unidos con el cual ellos podían jugar, sino que ahora tienen que ponerse serios para ver cómo van a salir adelante y negociar. Bueno, por otra parte, tenemos que estar muy claros que la política del presidente Trump es una política hacia el pueblo norteamericano. Y como todo presidente, antes de sus amistades y de sus relaciones, tiene que ver en lo que es lo que a su pueblo le conviene. Y entonces ya nosotros nos estamos dando cuenta que los Estados Unidos está diciendo: el mercado interno mío no es para que ustedes disfruten, es para que mi pueblo mejore. Ese es el mensaje. Y ese mensaje se lo está mandando a Canadá, se lo está mandando a México, se lo está mandando a China. Y créanme que un pedacito también es para nosotros los guatemaltecos. Porque nosotros, nos guste o no, los Estados Unidos es el primer socio comercial nuestro. Entonces, el fortalecimiento del mercado interno norteamericano significará que él va a querer llevar la producción a los Estados Unidos y sus ampliaciones de mercado va a ser para el consumo de productos norteamericanos y no que se vea que ese es un mercado en donde cualquiera puede entrar por cualquier tratado y hacer lo que se les da la gana. Con respecto al mercado internacional, preparémonos también, porque los Estados Unidos, al subir sus índices de producción, sus excedentes, como ha sido tradicionalmente, van indiscutiblemente a ser colocados en el mercado internacional a precios competitivos. Y eso es lo que le está diciendo, ya no más. Por el otro lado, y este es un tema que a nosotros sí nos atañe directamente, y es la emigración y los emigrantes. Ese es un mensaje que no es broma, pero tampoco es tan dramático como se está queriendo plantear. En primer lugar, este es un mensaje principalmente, yo diría, para China, para Canadá, para Guatemala, porque Guatemala ahí sí, al lado de México,
mantenemos una gran cantidad de inmigrantes en los Estados Unidos. Y ese sí es un tema al cual la administración Bush le va a poner atención, porque ya no pueden, una economía tiene una capacidad, y yo lo entiendo, no puede quedarse sin los trabajos que se hacen por parte de los emigrantes. Porque quiero decirles, nosotros pensamos que la emigración hacia los Estados Unidos es nada más de braceros. No, la emigración a los Estados Unidos es de cerebros, es de médicos, es de ingenieros, es de profesionales, de mano de obra calificada, de mucha gente que está entrando de China, que está entrando de Canadá, que está entrando de México, que está entrando de Venezuela. Es la fuga de cerebros que nosotros hemos tenido. Excelentes médicos guatemaltecos han emigrado, ingenieros, tanta gente que hoy como emigrantes guatemaltecos han tenido éxito en universidades, en centros de cultura. El otro día a mí me llamaron para conversar conmigo los directores o personal de los centros de cultura guatemalteco. Yo realmente me sorprendí de la capacidad intelectual de estas personas, lo coherentes y serios que fueron en sus análisis, y realmente cómo me abrieron muchísimo la perspectiva de lo que es realmente la inmigración. Contra esa inmigración los Estados Unidos no va a ir, pero lo ha repetido una y otra vez. Toda esa cantidad de delincuentes que entran a procurar un sueño americano a través del delito, esos sí van a ser deportados. Y con esos me imagino que van a deportar a un poco más de indocumentados. Esto no es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos, pero ahora ya se sabe que los Estados Unidos no va a ser un foco de atracción para inmigrantes. Óiganlo bien. Eso significa que nuestros países, todos, tienen que buscar la forma de dar trabajo decente y de hacer crecer sus economías en producción para que podamos tener indiscutiblemente empleo para nuestra gente y garantía de que va a haber progreso, prosperidad, diversión, recreación, salud, educación. De otra forma, vamos a tener problemas en estos 4 años porque la política del presidente Trump está bien definida y anunciada. Por otra parte, hay otro tema que a nosotros sí nos compete, y es el tema de las drogas, el tema de todos los tráficos ilegales, como es el tema de los narcóticos, de personas, de órganos, de armas, contrabandos, etc. Miren, aquí sí tenemos que ser serios. Se han cometido errores garrafales en no prestarle atención a esto. Pero esto no es solo un objetivo norteamericano, señores. Este es un objetivo guatemalteco, entendámoslo. Lo que pasa es que la gente que han puesto, tanto en los Estados Unidos como en Guatemala, se han convertido realmente, incluso hasta en defensores y promotores de la liberación del narcotráfico. Eso en este momento no puede darse. ¡Ojo! Que casos como este de las drogas en República Dominicana, ese es un caso que puede costar muy duro al país o al gobierno de turno. Por otra parte, el problema también que tiene Trump internamente es el problema del desempleo y la inflación. Eso, ya les dije, lo va a tratar de solucionar a través de un incremento en la producción. Y va a tratar también de que los procesos inflacionarios sean mínimos, porque
eso sí afecta directamente el bolsillo del ciudadano norteamericano. Bueno, señores, este es el marco que yo percibo. Me puedo equivocar, porque yo no soy ningún gurú, ni me precio ser un analista político, es decir, solo soy una persona que manejó un Estado y que tiene algunas ideas con respecto a cómo se va a manejar esta política. Señores, con respecto a los emigrantes, nosotros tendríamos que hacer lo que ya México está haciendo. Primero, la señora presidenta de México, en una forma muy realista, le hizo ver al señor presidente Donald Trump que su país es un país que merece y que va a exigir sea tratado con la dignidad y dentro de la soberanía que le corresponde. Pero inmediatamente ella reconoce la problemática para los Estados Unidos y para México de los temas que el presidente Trump está planteando e inmediatamente tomó medidas. Primero, reforzó sus sistemas diplomáticos en los Estados Unidos. Segundo, reforzó sus sistemas consulares para atender al mexicano que está allá. Y lo que más me llamó la atención es el fortalecimiento de sus oficinas jurídicas para atención al migrante que vive en los Estados Unidos. México lo está haciendo, México se está preparando. Y lo que es más importante, ya le dio seguridad a aquellos que por una u otra forma vayan a ser deportados, de que tendrán un bono que el Estado mexicano dará, pequeño, pero que les garantizará que tendrán para sus mínimos gastos mientras el Estado reacciona para esa incorporación. Bueno, eso es lo que está haciendo México, pero yo no sé qué está haciendo Guatemala. Guatemala, además de eso, quiero decirles y quiero recordarles que Guatemala tiene compromisos ya firmados con los Estados Unidos. Y esos compromisos que ya tiene firmados, definitivamente que van a ser materia de la reunión del señor Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y que está por visitar Guatemala. ¿Cuáles son esas cuestiones? Hablemoslo. Definitivamente el punto principal será el de los migrantes, porque casi millones de guatemaltecos viven en los Estados Unidos, unos legales y otros ilegales. Guatemala recibe, para que sepan ustedes, 23,000 millones de dólares al año en remesas. Si Guatemala no recibiera esa cantidad de plata, nuestra balanza de pagos estaría destrozada y nuestro quetzal estaría al 70, 80 o 90 por uno y yendo cada día más a su deterioro. Quienes manejan realmente la economía de nuestro país son los migrantes, no con las políticas absurdas que pueda estar tomando un gobierno o las que apruebe la Junta Monetaria, sino que el envío de sus remesas. Ese es el gran estabilizador y generador de crecimiento en la economía guatemalteca. Señores, los Estados Unidos lo sabe y además sabe que nosotros somos su principal, que para nosotros ellos son su principal socio comercial. Abramos los ojos. Para nosotros ellos son mucho más importantes que nosotros para ellos. Pero en el campo de la migración y en el campo del narcotráfico sí somos importantes y después les voy a contar por qué. Guatemala, sepamos, ¿no? En julio del año 2019 firmó un acuerdo entre el gobierno de Trump,
su anterior administración y el gobierno del presidente Jimmy Morales. Se dijo en ese momento que este era un acuerdo de un tercer país seguro. Yo me permití llamar al presidente Morales hace unos días y le dije, mire Jimmy, cuénteme cómo fue ese acuerdo. Y él me dijo, mire, le voy a mandar inmediatamente, voy a buscarlo y le voy a mandar la copia. Finalmente me la mandó y lo leí. Y el acuerdo no es un acuerdo de un tercer país seguro. Es un acuerdo que permite que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños desde Guatemala puedan aclarar su situación y puedan obtener visas especiales para regresar a los Estados Unidos. Naturalmente, Guatemala será el país para poder hacer eso y eso tendrá costos. En el acuerdo se establece que los costos, ninguna de las partes es responsable de los costos de la otra parte. Pero yo estoy seguro que esto es materia de una negociación, porque si vienen exportaciones o expatriaciones masivas, Guatemala va a tener serios problemas, pero no por el acuerdo. El acuerdo realmente establece cosas buenas y a mí me parece que el gobierno del presidente Jimmy Morales negoció un acuerdo que, dada la presión, ustedes se recuerdan que el presidente Bush dijo que iba a gravar las remesas y que iba a poner aranceles a los productos de Guatemala, y entonces sí, todo el sector privado gritó y a mí me parece que en una forma inteligente, en quienes manejaron con el presidente Morales ese tema, al leer el acuerdo creo que era lo que correspondía. Ese acuerdo está vigente. Por otro lado, nosotros tenemos muchísimos otros acuerdos firmados en marco internacional y en marco bilateral con los Estados Unidos, que tienen que ver con las drogas, que tienen que ver con el tráfico. Naturalmente al anterior gobierno eso le importaba, al anterior gobierno de los Estados Unidos eso le importaba poco, no era esa su agenda. Su agenda era una agenda totalmente woke, como le llaman, favoreciendo la ideología de género, a los transvestis, a los transformers, a toda esa gente que uno no entiende, al aborto, al control de natalidad, toda una de estas agendas que ha venido a favorecer una serie de cosas que el presidente Bush ya la paró en los Estados Unidos. Ya la paró en los Estados Unidos. Porque ya dijo que el Estado norteamericano solo reconocerá dos sexos, masculino y femenino. E inmediatamente ordenó desarticular todas las estructuras que tenían algún fin de integración o como le quieran llamar. Y a partir del lunes de esta semana, todas las personas que fueron empleadas en el gobierno de los Estados Unidos, con esos fines quedaron cesantes. Les va a pagar sueldo hasta que sepa qué va a hacer con ellos, si los despide o los incorpora en otros aspectos. Pero ahí ya está dando una línea para un gobierno como el nuestro actualmente, que toda su política la basó en hacerse simpático, en hacerse aceptable ante toda esta corriente inmoral que se daba en los Estados Unidos. Ahora le va a costar muchísimo entender cómo se va a comportar con alguien que es enemigo de esas corrientes y que claramente ha establecido que esas corrientes van para afuera. Ya no va a haber dinero de A&D para financiar todas esas cosas que se han financiado en Guatemala, ni tampoco va a haber dinero de A&D para financiar ONGs que financian eso. ¿De dónde les va a quedar ya el dinero? De Soros.
Y yo no sé si Soros y todas sus agencias en esta nueva política van a seguir insistiendo en la forma que lo vinieron haciendo. Porque si en los Estados Unidos el presidente Trump destapa la olla que tiene por destapar con tantos documentos que van a desclasificar, todos esos globalistas, todos esos progres, todos esos libertarios que han fomentado todo ese nivel de desintegración familiar y de género social, se van a ver seriamente afectados. Bueno, el gobierno de Guatemala tiene que ponerse serio y tienen que hacer lo que está haciendo la presidenta de México. A mí me da pena decírselos, porque sinceramente yo no confío en la capacidad del actual gobierno. Porque imagínense ustedes, si presentan un escrito, una petición ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad se las devuelve diciéndole redáctenla bien. Me imagino que ese documento llevaba hasta errores de sintaxis, de ortografía y quién sabe qué redacción tenía, para que una institución colegiada les devuelva un escrito. Imagínense, usted les dice, mire señores, vayan a primaria y aprendan el abecedario. Bueno, ahora imagínense en manos de quién vamos a estar para negociar el futuro de nuestro país en estos momentos cruciales en que tenemos enfrente un verdadero negociador que ha negociado toda su vida, como es el señor Donald Trump. Bueno, menudo problema el que tenemos. Y el problema no está del lado de los norteamericanos. El señor Marco Rubio viene absoluta y totalmente informado de todo lo que en Guatemala está pasando. No crean ustedes que porque Marco Rubio recibió en un momento a Bernardo Arévalo y después se arrepintió de haberlo hecho, ahora viene a simpatizar. No, él vendrá cordialmente, pero la agenda que él trae es una agenda bien precisa. Él no puede salirse de los lineamientos que a él ya le ha dado el gobernante. Quiero decirles a ustedes que a mí me llamó muchísimo la atención cuando el senador Marco Rubio aceptó la nominación como secretario de Estado. Sus declaraciones estuvieron basadas en 2 puntos. Primero, que él seguiría al pie de la letra los lineamientos del presidente Trump. ¿Por qué? Porque había especulaciones diciendo que Marco Rubio había tenido acercamientos con los woke, etcétera, etcétera, y él de una vez lo aclaró. Yo no voy ahí con una política privada ni con criterios privados. Voy a cumplir estrictamente las indicaciones de mi jefe, el presidente Donald Trump. La segunda cosa que a mí me llamó poderosamente la atención es que él dijo inmediatamente, y yo empiezo el lobby en el Senado. Y ahí me dio a mí una luz, es decir, a él lo estaban poniendo precisamente porque él es un elemento de negociación entre las diferentes corrientes que existen en el Senado. La prueba de que ya tuvo éxito el senador Marco Rubio es que a la hora de que el Senado lo tuvo que ratificar, lo ratificó por unanimidad. No hubo un solo voto discordante. Ojo con eso. Y este señor no viene a inventar, ni trae su carpeta vacía. Si él va a usar su primera visita para ir a Panamá e ir a Guatemala, aquí ya sabemos que en Panamá vendrá a tratar el tema del Canal de Panamá. Y me imagino que el gobierno panameño se estará preparando para poder dar una respuesta y poder sentarse en una negociación soberana y digna. Pero va a negociar, porque hay puntos que
a los Estados Unidos realmente les concierne y les preocupa. Y hay que tomar la actitud de la presidenta mexicana. Hay que reconocer que esos puntos hay que sentarse, hay que hablarlos y hay que tratar de limar asperezas. Le repito, hay que saber qué cosas hemos firmado en el pasado y que ahora van a ser puestas sobre la mesa. Yo sinceramente no sé qué es lo que va a suceder con la plática, con las negociaciones en Guatemala. ¿Se pueden ustedes imaginar estos semilleros que lo único que saben de una negociación es negociar con plata? ¿Qué le van a ofrecer a los Estados Unidos ahora? Los Estados Unidos saben perfectamente cuáles han sido las relaciones de ellos con el anterior gobierno. El senador Rubio sabe perfectamente cómo se manejó por parte de los Estados Unidos la quitada de visas, cómo se manejó por parte de los Estados Unidos las presiones en el Congreso de la República para hacer lo que se les daba la gana. Políticas que actualmente están prescritas, ya no están vigentes. ¿Quiénes son los que se van a sentar de este gobierno? ¿Cuáles son los negociadores, por favor? ¿Con qué criterio va a negociar el actual presidente? Si a duras penas lo que ha podido es ampliar presupuesto, es conseguir bonos a través de entregar cantidades millonarias a los diputados. Esa es la tristeza, es la preocupación de cualquier guatemalteco que tiene dos dedos de frente. ¿Qué nos va a pasar con estos tremendos negociadores que nosotros tenemos de este lado? Bueno, imagínense ustedes, si el socio de ellos, el que los vincula internacionalmente, es Dionisio Gutiérrez, que ahora, en una forma que yo no entiendo, lleva al presidente Edmundo González, un hombre que está luchando por una causa, pero que tampoco está muy claro de cómo son las cosas internacionalmente y qué vuelcos ha dado el mundo. Va a los Estados Unidos, se reúne con Biden, publican las fotos con Biden y posteriormente piden la cita con Trump y Trump no los recibe, ni los recibió Marco Rubio. Después me doy cuenta que van a la Dominicana y Dionisio Gutiérrez patrocina que vayan a Guatemala. Por favor, señores, eso no es de un estadista, un presidente que se supone debe estar informado cómo hace tremenda cosa y recibe a este señor que de buena fe cree que todo lo que brilla es oro, acompañado de expresidentes de la región globalistas, porque en esa lista hay unos que valen la pena, pero otros que son unos globalistas que están en la mira. ¿Por qué? Porque se han prestado a toda esta política progres globalista. Y a esos les dan recepciones en el Palacio Nacional y recepciones en la casa del señor Dionisio Cerezo, como que si Biden todavía estuviera gobernando. Perdón, de Dionisio Gutiérrez, perdona, Vinicio. Es increíble que eso acontezca. No, señores, ya no. Los signos de estos tiempos son diferentes. Y Guatemala tiene que ser seria, profesional en sus negociaciones. No creo, sinceramente, que el estilo de negociación
de los semilleros pueda servirnos de nada en este momento. No creo tampoco que tengan ninguna credibilidad frente a las actuales autoridades norteamericanas. Guatemala está en un serio problema y pidámosle a Dios que nos ayude, porque sea cual sean las decisiones y negociaciones que se hagan, van a afectar a millones de guatemaltecos, van a afectar al país entero y van a afectar a muchas generaciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y esa es mi opinión. Gracias.